Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, y creo que en nombre de ambos, agradecer a la organización de este fantástico evento, al director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, a don Eduardo Cader, a Admalí, a toda la gente de Foro Madrid. Tengo el placer de compartir una breve tertulia de aproximadamente 25 o 30 minutos con don José Antonio Cast. No necesita presentación, pero puedo decir que es padre, chileno, abogado y político. ¿En ese orden, presidente? Casi. Quisiera agregar algo. ¿Usted manda? No, por eso quiero agregar algo. Soy un marido inmensamente feliz. Muy bien. Padre de 9 hijos y tengo que ser presente aquí a pía. Así es, así es. Todos sabemos quién manda en casa. Bueno, pues el objetivo es disfrutar de una breve tertulia con don José Antonio, pero vamos a dedicarle unos minutos para que mande esos mensajes, esas ideas fuerza del que esperamos sea el futuro presidente de Chile. Así que, José Antonio, the floor is yours. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por esa presentación. Voy a recortar esa parte donde cito a mi señora, porque quiero decir que estar en política no es fácil, pero es muy gratificante. No es una carga, no es un sacrificio, al menos para mí, es un desafío permanente de hacer lo que me gusta. Y uno puede hacer las cosas que quiere y le gustan cuando tiene apoyo. Y principalmente ese apoyo tiene que venir de la familia. Y hoy día quiero dirigirme a los patriotas de Iberoamérica. Vengo, como saben, desde Chile, con un corazón lleno de esperanza. Reforzada esperanza después de escuchar las intervenciones hoy en la mañana del presidente Santiago Peña, del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y de mi amigo, como también lo dijo el presidente Peña, Santiago Abascal. Y digo amigo porque nos ha abierto las puertas a muchos en Europa y en distintos países. Pero así como vengo con el alma llena de esperanza, también vengo en estado de alerta. Porque si bien hay razones para creer que estamos iniciando un despertar histórico, también hay razones para afirmar, sin temor a eufemismos, que el momento que vive nuestra región es bastante crítico. Vivimos un tiempo marcado por las amenazas, por el retroceso y la violencia. Y no es una amenaza abstracta, es una amenaza real, concreta y organizada. Y tiene rostro, tiene nombre y tiene una estrategia. Y esa es la izquierda radical, populista y autoritaria, que gobierna hoy aún en demasiados países de nuestra región. Hace unos pocos días en Colombia, un joven candidato presidencial, símbolo de una nueva generación de políticos líderes de esa derecha democrática, fue víctima de un intento de asesinato. Lo encomendamos como familia, lo encomendamos como demócratas para que tenga una pronta recuperación. Pero ese no fue un acto aislado, ese fue un mensaje. Fue un disparo directo a todos los que creemos que sí es posible gobernar con orden, con libertad y con valores. Esto mismo ocurrió en Ecuador hace 2 años, cuando asesinaron también a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Y después de estos hechos y otros más, como el atentado en Estados Unidos y otros hechos violentos que hemos visto en distintos países, ¿alguien puede pensar que en Iberoamérica hay democracia plena cuando los líderes de oposición a gobiernos de izquierda están expuestos a ser asesinados? Eso no es plena democracia. Ese disparo contra Miguel Uribe en Colombia fue también un disparo contra la libertad de cada uno de nosotros. Y aquí no se trata de diferencias políticas, se trata del colapso moral y también funcional de los gobiernos de izquierda en nuestra región.
Y ahí tenemos a Cuba, que sigue exportando su modelo de represión y miseria a todo el continente. Tenemos Venezuela, que se transformó en un cementerio de las libertades y de las oportunidades. Tenemos a Brasil, caso emblemático donde el poder, sobre todo el poder judicial, se ha puesto al servicio de la persecución política y de la censura, y también del adoctrinamiento. Tenemos Nicaragua, donde el poder no solo reprime, sino que también busca erradicar toda forma de libertad espiritual, política, económica. Ahí tenemos Bolivia, nuestro vecino, que lamentablemente no se comporta como un buen vecino muchas veces. Y Bolivia está atrapada por el autoritarismo que impuso Evo Morales y sus herederos, donde la democracia hoy día es una cáscara vacía, donde su expresidenta hoy día cumple una condena injusta en prisión. Todos estos regímenes prometieron justicia social. ¿Y qué es lo que entregaron? Crimen, corrupción, inflación, migración masiva, desempleo y represión. Lo único que lograron, en donde lograron una igualdad, fue en el sufrimiento y en la pobreza de sus pueblos. Y sin embargo, este panorama en estos países de nuestro continente, no todo está perdido. En medio de esta oscuridad, algunas luces se han ido encendiendo y han marcado el rumbo del cambio que ya se avecina para nuestras naciones. En Argentina, como acabamos de escuchar, se está dando una batalla heroica en contra del Estado clientelista y de la ideología estatista. En El Salvador, el gobierno ha devuelto la paz a un país que estaba tomado literalmente por las pandillas. Y eso con coraje, con convicción y con resultados claros. Hoy día el presidente Bukele, en muchas de nuestras naciones, si se presentara una elección popular, ganaría. Porque la gente está angustiada, la gente está con miedo. En Ecuador vemos cómo se está dando una lucha frontal contra las mafias narcoterroristas que se habían apoderado de la nación. Y aquí mismo en Paraguay, y eso es lo que me llena aún más de esperanza, se ha levantado la defensa firme de la vida, de la soberanía y de los valores tradicionales, frente al avance del globalismo ideológico. Y hoy, además, se está convirtiendo Paraguay en un foco de desarrollo económico y tecnológico. Y uno, escuchando al presidente Peña, dice, nosotros también queremos volver y recuperar ese desarrollo. Y si bien ninguno de estos modelos es perfecto, porque son modelos que dirigimos personas, marcan puntos de inflexión, señales de que la historia no está escrita, de que los pueblos no están condenados a la miseria ni al sometimiento. En Chile, a pesar del caos que ha sembrado la izquierda, la esperanza hoy día está más vigente que nunca para recuperar nuestra nación. Los chilenos se han dado cuenta de que estos cantos de sirena de la izquierda radical terminaron en violencia, en decadencia institucional, en estancamiento económico, en mayor pobreza. Y lo mismo está ocurriendo hoy día en Perú, en Colombia, en Brasil, y me he encontrado aquí con dirigentes de Costa Rica, de Honduras, donde se vive lo mismo, esa esperanza de recuperar la libertad. La gente hoy día ya no compra esos discursos vacíos de quienes prometieron dignidad y solo trajeron desorden y miseria. La nueva derecha, nosotros, esa derecha del sentido común, que no tiene complejos, que cree en el trabajo, en el orden, en la patria, en la familia, está ganando terreno en el corazón de nuestros pueblos. Y ese trabajo de recuperación, lo hemos visto y lo hemos comprobado también en Chile, hay que hacerlo en las calles, recorriendo cada rincón de nuestros países, escuchando a las personas, interpretando, haciendo propias esas urgencias sociales que tienen nuestros compatriotas. Ese es el secreto que nos puede llevar al éxito electoral, si hacemos las cosas bien. Tenemos que conquistar el apoyo permanente de nuestros conciudadanos. Y resalto la palabra permanente. Este no es un solo gobierno. Esto es conquistar los corazones de las personas para que vean en nosotros a aquellos defensores de la libertad, del orden, de la paz. Pero aquí siempre hay que mantener
el cuidado, porque nuestros adversarios, los adversarios de la libertad, no se rinden, son perseverantes. Nos han amenazado con protestas, con funas, con caos, con campañas de desprestigio, con persecuciones judiciales. Quieren que no gobernemos y van a usar todas las herramientas posibles para lograrlo, porque no quieren que nosotros lleguemos a gobernar estas naciones que aún están bajo el dominio de la izquierda. Quieren infundirnos miedo y no lo van a lograr, porque si uno de los nuestros cae, otro se levantará. Y nuestras ideas, las ideas de la libertad, jamás serán derrotadas por la violencia de la izquierda. Y por eso hoy día más que nunca tenemos que tener coraje, tenemos que tener claridad en nuestro mensaje. Este no es el momento de las medias tintas, no es el momento de proyectos estéticos que solo buscan ganar una elección. Lo que necesitamos en Iberoamérica en general es un cambio radical. Y en Chile ese cambio radical comienza por un gobierno de emergencia. Sí, un gobierno de emergencia que actúe con determinación y con sentido de urgencia. Y dentro de las tareas ineludibles de ese gobierno de emergencia está el recuperar la seguridad para nuestros compatriotas. Chile debe haber sido de las naciones más seguras de toda Hispanoamérica, pero se perdió. Y no hay libertad si no hay orden. No hay democracia donde manda el narco. El Estado debe volver a ocupar cada territorio, cada cárcel, sí, cada cárcel desde donde operan las organizaciones criminales, cada barrio que hoy día está tomado por ese crimen organizado. Segundo lugar, debemos cerrar nuestras fronteras a la inmigración ilegal, muchas de ellas provocadas por estos mismos regímenes de izquierda radical. Nuestros pueblos, nuestros compatriotas, no pueden seguir pagando los costos de políticas laxas que han desbordado nuestros servicios públicos, destruido nuestros barrios y han permitido el aumento del crimen organizado. Tenemos que ordenar cada una de nuestras casas para proteger a los nuestros. Y junto con esto, seguridad, fronteras, debemos reactivar nuestra economía. Basta de impuestos confiscatorios. Aquí en Paraguay tenemos un modelo a imitar, a seguir. Basta de burocracia paralizante. Aquí los proyectos fluyen rápido, en Chile se detienen por cualquier situación burocrática. El estatismo fracasado va por nuestras naciones, va por nuestra libertad. Tenemos que devolverle la libertad a aquel emprendedor, la dignidad al trabajador y la esperanza a la clase media. El progreso, sí, es posible, pero no con la izquierda, porque la izquierda odia el mérito, odia el esfuerzo. Hoy estamos ante la hora del deber. No basta con indignarse, no basta solo con denunciar. Hay que construir, hay que ganar elecciones, hay que formar nuevos gobiernos. Tenemos que generar alianzas, generar vínculos, fortalecer los vínculos en estos eventos, defender nuestras naciones con el mismo coraje que la izquierda pretende destruirlas. Esta no es una cruzada personal. Es una batalla por la libertad, por nuestras familias, por nuestra historia y por el futuro de nuestros hijos y hoy día digo con alegría de nuestros nietos. La izquierda quiere un continente triste, pobre y controlado. Nosotros queremos una Iberoamérica libre, fuerte, próspera y unida. Y por eso desde Chile hasta Colombia, desde Paraguay hasta España, desde El Salvador hasta Argentina, vamos a liderar ese cambio radical que nuestros países merecen. Y lo vamos a decir con todas sus letras. Nuestro futuro no será escrito por los enemigos de nuestras patrias. Vamos a recuperar cada uno de nuestros países, uno por uno, y vamos a reconstruirlos con coraje y con fe. Muchas gracias. Bueno, creo que efectivamente el aplauso muy merecido, ¿no? Vamos a dedicar pues estos 15 minutos a un diálogo amistoso aquí con don José Antonio. Y la primera pregunta es una pregunta de carácter personal, ¿no? Usted, pues, obviamente disfruta de un dilatado viaje político y profesional, de una dilatada experiencia política y profesional.
¿Algún cambio desde que en 2019, ¿no?, se funda el Partido Republicano y tal? ¿Algún cambio o seguimos firmes y con las mismas convicciones y con las mismas ganas? ¿Es evidente que hay algún cambio o no? ¿Qué distingue al José Antonio Cast del 2019 del José Antonio Cast de 2025? Quiero ir más atrás, porque mi primer desafío presidencial fue el año 2017. Algunas otras elecciones mucho antes. Pero sigo igual de contento. Y cuando me dijiste, los conservadores somos personas felices y optimistas, sigo más optimista que nunca. Porque frente a la adversidad, uno siempre ve personas que se levantan. Siempre personas humildes, personas esforzadas, que a uno le dicen, siga adelante. A mí o a quienes me acompañan en este desafío. Hoy día estoy feliz porque me acompañan 3 parlamentarios republicanos, que son parte de ese pilar fundamental del Congreso en Chile. Me acompañan algunas personas que me han colaborado en estos proyectos. Entonces digo, estoy más contento incluso que el 2017, que el 2019, porque uno ve los frutos del esfuerzo de un equipo de trabajo. Así que digo, esta es la versión mejorada de lo que había. No, pues estoy completamente de acuerdo. Hay un tema, y durante su exposición ha hecho mucho hincapié, y creo que es muy importante, ¿no?, que es el tema de la seguridad, ¿no? Parece que desde el mundo conservador pues hemos perdido temporalmente, porque creo que la ciudadanía está de nuestro lado, porque estamos del lado correcto de la historia, esa batalla, ¿no? Yo pienso en España, no sé si Chile es igual, ¿no? Parece que en España las leyes están pensadas para el criminal y no para el ciudadano. Parece que al que se premia es al que comete el delito y no al legítimo propietario y al buen ciudadano. ¿Sucede eso en Chile y cómo cambiarlo? Porque ha dado unos retazos en su intervención. ¿Es dramática la situación a día de hoy? ¿Hay mucho que hacer en ese campo de seguridad ciudadana? Mucho. Lamentablemente, algunos países de Hispanoamérica siguen malos ejemplos que se inician en la madre patria. Nosotros hemos tenido una caída en la calidad de la educación porque siguieron al pie de la letra, copiando incluso modismos españoles de nuestras leyes, en las reformas educacionales. Y cuando comienzan ese tipo de reformas y se va perdiendo el respeto al profesor, el respeto a la autoridad, el premiar el esfuerzo, bueno, lo que viene a continuación es evidente. Y también es evidente el cambio en las legislaciones, donde se dice que el delincuente es una víctima de la sociedad que lo reprimió o que le quitó oportunidades. Pero la izquierda quita las oportunidades al quitar la calidad de la enseñanza. Quita libertad cuando genera un clientelismo del Estado. El clientelismo, el asistencialismo, es la esclavitud moderna. Y la izquierda necesita personas que no estén formadas, capacitadas, educadas, para poder imponerse. Necesita personas pobres para que esas personas tengan que recurrir al asistencialismo. Y ahí entra también la corrupción. Y desde la corrupción se hace muy fácil el trabajo para el crimen organizado, para el narcotráfico. Y Chile hoy día está pasando por una crisis de seguridad como nunca antes habíamos vivido. Nosotros no estábamos acostumbrados a las guerras de narcos, no estábamos acostumbrados al sicariato, a descuartizamientos, a secuestros. Eso en Chile no se veía, no se vivía. Y hoy día las personas han cambiado sus hábitos, se retiran a sus hogares mucho más temprano, dudan de cualquier cosa de lo que está ocurriendo. Y eso requiere un cambio radical, requiere un gobierno de excepción en 2 áreas. Y una de las áreas es precisamente la seguridad. Tenemos que recuperar la seguridad de nuestras fronteras, tenemos que recuperar el control de las cárceles, aunque parezca increíble, tenemos que recuperar nuestros barrios, nuestras plazas. Y eso requiere carácter y decisión. Las leyes, algunas de ellas ya están, pero incluso gobiernos de un sector político cercano, de la centro derecha, no tuvieron el coraje, no tuvieron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad que hoy día aflige a nuestros compatriotas. Hoy precisamente se hablaba en la mañana, ¿no?, de ese muchas veces centro derecha que va a remolque de las ideas de izquierda y que no es capaz de salir fuera de esos marcos y proponer alternativas, ¿no? Hablando de salir de marcos, ¿no?,
¿Necesita Chile? Bueno, yo creo que ya sé la respuesta, fíjese. Con base en la intervención, que me ha encantado el bloque de su intervención sobre el ataque, el burocratismo, la tramitología, todas. ¿Hay que aplicar motosierra en Chile? ¿Hay que aplicar una reducción drástica del Estado? ¿Algún día defendió eso activamente? Sí, y esto se lo escuché hace muchos años al expresidente Uribe de Colombia. Necesitamos un Estado pequeño, eficiente y austero con un gran brazo social. Porque esas personas que hoy día dependen del asistencialismo, lo hacen porque no han tenido oportunidades. Pero efectivamente Chile hoy día tiene cerca de 1.200.000 personas que dependen del Estado por su sueldo. Hay, en el último periodo de gobierno de la izquierda, se dice, no tenemos, como dice nuestro presidente, la cifra exacta, pero cerca quizás de 100.000 funcionarios, entre comillas, públicos, que están dedicados a cuidar su patrimonio, su ingreso y no el bienestar de nuestros compatriotas. Sí, hay que achicar el Estado, pero desde el punto de vista de aquellos operadores políticos. Nosotros en Chile decimos, cuando tú tienes un amigo te puedes apitutar, tienes un pituto para entrar. Cada país tiene sus palabras. Bueno, a esas personas tenemos que decirle, invitarlas a salir de este usufructo ilegítimo que hacen del Estado y sí premiar y pedirle a los buenos funcionarios públicos que nos ayuden a sacar a Chile adelante. La burocracia ahoga al emprendedor, al empresario, al que quiere invertir. Hoy día un proyecto de transmisión eléctrica o de una desaladora de agua puede demorarse entre 3 y 10 años. Aquí me decían que en Paraguay pueden llegar a demorarse 6 meses, un año. Eso en Chile sería visto como un milagro. Pero vamos a recuperar ese milagro para Chile, de poder destrabar, como decimos, la pelota, salir adelante, eliminar las trabas, la burocracia, achicar el Estado en donde corresponde, mantener el apoyo social a la ciudadanía e invitar a todos a invertir a Chile. Sí, no, definitivamente Chile siempre ha sido el gran modelo, ¿no? Entonces ahí tiene que volver a recuperar esa pasión y esa fuerza. Hay un tema que es un tema que yo creo que es muy importante, y Foro Madrid es un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y es trabajar en red, ¿no? En su intervención señalaba, y yo estoy 100% de acuerdo, el ascenso de ese caudillismo autoritario de extrema izquierda, ¿no? ¿Estamos preparados las derechas para enfrentar ese caudillismo? Porque hay luces y sombras en el mapa, ¿no? Foro Madrid es un intento apasionado, y me consta, porque aquí está el creador, don Jorge Martín Frías, pero el punto es, tenemos que seguir trabajando en red. Es una obligación de todos los que defendemos pues, la tradición, la libre empresa, la propiedad privada, el sentido común. Absolutamente, yo lo decía, tenemos que forjar vínculos fuertes y sólidos, tener confianzas de que vamos en la misma línea. Y por eso me atrevo a agradecerle una vez más a la Fundación Disenso. Conocí el partido Vox en sus inicios, en su primera oficina pequeña, ¿no es cierto?, cuando tenían un soldado español ahí puesto, y me sorprendió la fuerza que tenían para defender su posición. Pero fueron muy generosos, porque le abrieron la puerta de sus conocimientos, de todo lo que ellos hacían, a otros líderes emergentes. Y por eso uno se alegra cuando un Javier Milei va a España, al Vive España, o va a algún encuentro del Foro de Madrid acá, y va y da las gracias. Y le dice, ustedes me abrieron las puertas. Fueron los primeros. El presidente Santiago Peña reconoce lo mismo. Muchos líderes que hoy día son emergentes en Hispanoamérica tienen mucho que agradecerle a la Fundación Disenso, y yo soy uno de ellos. Pues la verdad, muchas gracias. Tanto queremos a Jorge Martín Frías que lo quisimos retener en Chile para el COVID. Sí, es que el chaval vale, es un gran eurodiputado. Le costó dejarnos. ¿Ah? Vale. Es la última pregunta para acabar, y creo que es la obligación que toda la gente, pues de una forma u otra comprometida con las ideas liberal conservadoras tiene.
tenemos la obligación de generar confianza, ¿no? Clases medias, fuertes, soberanía, control de las fronteras para evitar riesgos por cuestiones de seguridad nacional. ¿Generar confianza es la gran asignatura? Sí, yo tuve el honor de ser alumno de un gran líder político en Chile que fue asesinado en democracia, el primer senador asesinado en democracia por la misma izquierda radical. Terroristas que se fugaron de Chile y que el actual presidente, en una gira por Europa, visitó alegremente en Francia, al mismo que asesinó a Jaime Guzmán, que fue el fundador de un partido. Y él, cuando estábamos en la universidad, porque él era profesor universitario, él decía: yo no quiero que me recuerden como profesor, ni como constitucionalista, ni como presidente de un partido, sino como transformador de jóvenes. Y él siempre decía: tenemos que conquistar el corazón de las personas, no la votación. Y por eso yo hablaba de la permanencia, de lo permanente, porque la votación va y viene. Y va a depender si tenemos más redes sociales, más presencia. Pero si conquistamos el corazón de las personas con la verdad, hablando de libertad, hablando de mérito, de esfuerzo, de familia, de patria, esas personas permanecen. Y nosotros necesitamos que los compatriotas permanezcan en esos valores trascendentes, porque eso garantiza la libertad. Pues con este mensaje, no creo que pueda haber mensaje mejor, cerramos esta entrevista, las encuestas van bien y ojalá en noviembre celebremos a un nuevo presidente. Don José Antonio Cast, un verdadero placer, un gusto.